5. En resumen, aunque hay algunos que extienden un poquito algunos temas de cada uno de estos, pero el conversor analógico digital entonces prácticamente es que toma el área bajo la curva, por así decirlo, de la señal digital y tiene entonces esa particularidad entonces de generar un dato digital, una asignación de un número, por así decirlo, desde 000 hasta 111. Este es de 4 bits, pero en realidad algunos son de 8, otros son de 10, 12 y algunos pues en específico para lo que es el microcontrolador Picaxel. Pero algunos otros pues ya son de 32, 64 bits como tal. El conversor analógico digital tiene entonces una resolución de 2 a la n, que es la cantidad del número de bits como tal, que nosotros tenemos, pónganle si ustedes hacen la referencia, 2 a la n, entonces si fuera de 4 bits, si fuera entonces 2 a la 8 de 8 bits, y así sucesivamente, para que ustedes vean la cantidad de casillas que pueden asignar entonces a esa referencia particular. Cuando estamos hablando de la conversión analógica a digital, debemos de respetar ciertos niveles de voltaje y algunas otras configuraciones que son específicas para lo que es la conexión en su canal de lo que es un microcontrolador como tal. Los conversores analógicos digitales que trae el microcontrolador que estamos utilizando es de aproximaciones sucesivas. Y la aproximación sucesiva es como ver una escalera de niveles de voltaje, en donde ustedes tienen casillas, por así decirlo, que completan niveles de voltaje. El que nosotros tenemos específicamente va de 0 a 255, lo que da entonces 256 casillas o asignaciones únicas en el código binario, lo que son 8 bits como tal. Cuando ustedes tienen una referencia de voltaje de 5 voltios y lo dividen entonces en los 256 datos únicos, van a tener más o menos, por así decirlo, 0.020, si no estoy mal. Entonces son 5 dividido 256. Entonces les va a dar 0.020 aproximadamente, ¿sí? Lo que son voltaje, ¿sí? A esto me refiero yo, es que si lo trasladamos, están hablando de 20 milivoltios por dato, ¿sí? Con esa particularidad, por así decirlo, ustedes pueden asignar a ese 0.00 el valor 0 y 0.020 o 0.019 el valor de 1 en binario, 0.04, 6 y así sucesivamente hasta llegar entonces a la casilla con los 255 datos únicos. Eso me permite entonces a mí generar, por así decirlo, comparaciones, asignaciones, puedo hacer subprocesos, alguna calibración o algo en particular que me permita entonces hacer otras subrutinas o algo en el proceso de programación. En algunos libros se extienden como tal, pero para mí los que sobresalen como tal es la digitalización, que realiza entonces las mediciones de la amplitud de forma periódica. El muestreo, que se considera también pues súper importante, el teorema de Nyquist en algún punto, pero ya otros niveles de integración, pero es una referencia si ustedes quieren leer un poco más sobre el tema. Considera entonces las muestras periódicas de la onda, la retención, ¿sí? Es un proceso que consiste en retener los valores que se adquieren para poderles asignar y cuantificar luego del proceso. Es como un registro, esto es como una pequeña memoria, por así decirlo, ¿sí? La cuantificación, que es la asignación entonces del nivel de voltaje, que es la asignación por medio de la cual se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras y se asigna un valor único, ¿sí? Perdón, un valor único de lo que era entonces del 000 hasta el 1111,
Dependiendo en realidad de la cantidad de bits, aquí van a tener más o menos, ¿sí? El error de cuantificación es algo que, pues, a mí me gusta darle énfasis porque estamos hablando que cuando ustedes tienen un conversor analógico digital que tiene una implementación con ruido o algo, pues claro, el bit menos significativo, ¿sí? Como tal, va a estar cambiando entonces entre 0 y 1. Y eso les puede dar pues hasta cierto punto un grado de desviación o algo, sumado entonces al error de la integración de cada uno de los modelos de ADC que hay en el mercado. Esto, más que todo, es hoja de especificaciones y referencia a lo que hace entonces el fabricante como tal, que en algunos casos, dependiendo de los precios, disminuye o aumenta ese valor de más o menos un bit como tal. Luego de eso está la codificación. La codificación consiste entonces en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación a un código binario. En el proceso general ustedes toman entonces una onda, claro, no es una onda senoidal perfecta, sino que son niveles de voltaje que cambian, eso es lo que significa esto. Yo con un tiempo de muestreo, porque eso lo puedo asignar según la velocidad a la que yo esté trabajando el microcontrolador, y con las pausas que yo le pueda dar entonces al microcontrolador, puedo extender entonces el tiempo de muestreo, ¿sí? A lo que yo quiera. ¿Qué tan bueno es esto? Pues depende en realidad del tipo de señal y que estemos midiendo. Imagínense que estamos midiendo pues, la temperatura como tal. La temperatura, si el proceso no es una cuestión así como que importante, delicado o algo, puedo leerla cada minuto, cada cierto tiempo. Si es un proceso en donde se está haciendo ¿qué les digo yo? Un proceso químico que requiere entonces que la temperatura se mantenga a un nivel súper estable, lo puedo leer entonces cada segundo, cada medio segundo, cada milisegundo, cada microsegundo. Pues eso dependerá en realidad de la aplicación que yo le esté dando y pues de los cambios de la señal. Si esto fuera una AC, como la corriente eléctrica de 120 voltios, y yo estoy midiendo la red para hacer valores promedio, picos de voltaje, algún armónico o algo dentro de lo que es la red. Entonces me interesa entonces pues tomar la mayor cantidad de muestras en un segundo o en un milisegundo o en algo específicamente de lo que esté trabajando. Y luego de eso entonces pues de tomar las muestras, él va a asignar y ponderar entonces esos niveles de voltaje. Luego va a tomar ¿cómo se llama? En el proceso, pues la asignación del código. Lo voy a regresar acá. Y a este le va a decir entonces que este es un valor 00010. Este es un 0011. Este entonces puede ser el valor máximo como 111. Pero los conversores analógicos digitales, por lo general, entonces trabajan de 0 a 5 voltios. ¿Sí? Como la versión de voltaje TTL, que era lo que trabajaban en digitales, y que el microcontrolador no es ajeno a esa tecnología como tal, de hecho está integrada con esa sección de tecnología. Pero en algunos casos, pues los cambios de voltaje en mi circuito son de 0.019 o menos, entonces yo tengo que ser como que muy cauteloso con esto. Y me interesa en lugar entonces de utilizar una variable tipo binaria a una tipo palabra, ¿sí? Y entonces yo puedo venir y generar entonces pues una resolución de voltaje diferente. Y puedo extender esto y puedo hacerlo crecer entonces hasta X cantidad de datos según me lo permita la configuración del ADC. Las ventajas, pues, ustedes pueden digitalizar cualquier señal de tipo analógico y procesarlas como tal.
Dependiendo del conversor analógico digital que ustedes tengan, pues pueden encontrar desventajas puntuales, pero dentro de esa generalidad por completo, entonces, es que la señal digital requiere mayor ancho de banda para ser transmitida que la analógica. Así que si ustedes estaban pensando, por así decirlo, hacer una transmisión, pues deben de tomar en cuenta pues esa particularidad. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Hay diferentes tipos de conversores analógicos digitales. Todo va en relación a lo que es el costo, ¿sí? Algunos, pues, ya son, pues, catalogados como DSPs. El DSP es un procesador digital de señal y les permite entonces manejar prácticamente todo el espectro de señal que hay y hacer depuraciones puntuales como lo que se hacía en amplificadores operacionales con el área de filtros. Pero eso ya es otra cuestión diferente. En aplicación, por así decirlo, es trabajo de señales pura. Pero dentro de ellos, pues está el Wilkinson, que es uno de los más rápidos y exactos, el ADC de integrador lento, y después está el de estas de aproximaciones sucesivas, y hay algunos que son los paralelos y los flash, que son, pues, perdón, paralelo o flash, que son los que trabajan de forma paralela y le da pie entonces a esos DSPs. Nosotros estamos trabajando acá como una transmisión serial, por así decirlo, en la cuantificación de la señal, ¿sí? Y se transmiten, ¿sí?, los datos en una sola línea. Aquí estamos hablando de datos de forma paralela, ¿sí? Después de la toma de lo que es la señal, él transmite los datos de forma paralela, entonces son mucho más rápidos y se utilizan para manejo de pues, video, procesamiento de señal de alta frecuencia, tomas de muestras y algunas otras cosas particulares que pues en su momento requieren una velocidad mucho mayor que los pues más baratos, ¿no? Todo depende en realidad qué es lo que van a trabajar. El microcontrolador pues puede pasar desde, si no estoy mal, es para las versiones M2, puede pasar desde 4 MHz como tal hasta 32 en algunos modelos, ¿sí? Pero esto depende de lo que es el microcontrolador como tal, ¿sí? Dentro de esa sección e integración de lo que es un conversión analógico digital, hay un juego de amplificadores operacionales que les permite entonces hacer esa integración, ese seccionamiento de señal para poder ser comparado de forma individual y crear entonces el proceso de cuantificación y asignación. Algunos conversores analógicos digitales pueden tomar valores de referencia y de hecho el microcontrolador Picaxel no está exento de esa parte y les permite entonces, por así decirlo, manipular los tiempos y de muestreo y algunas otras cuestiones particulares del proceso de digitalización y cambiar resoluciones, abrir el espectro de muestreo. Ahorita les voy a explicar más o menos qué es eso. Y algunas otras cosas que les permiten entonces, pues, tener una amplitud mayor en su entrada o poder entonces decir, bueno, yo tengo un conversor analógico digital, un conversor analógico digital, pero la señal en realidad no es de 5 voltios a 0 voltios, por así decirlo, ¿sí? Sino que es un conversor analógico digital de un transductor. Un transductor, recuerden que es cualquier dispositivo capaz de transferir una señal o un fenómeno físico a una señal eléctrica. Y es de prácticamente 0 voltios a 1 voltio. Y entonces ustedes, dentro de ese margen
de datos, por así decirlo, estarían trabajando como de 0 a 50 y algo, ¿sí? En ADC. Y desperdician entonces el resto que tienen ahí, esos 206 datos. Y no va a ser tan sensible porque la señal es muy pequeña. Yo lo que puedo hacer entonces con el conversor analógico digital y que hay una opción de configuración y de amplitud como tal del espectro de lectura, yo puedo considerar entonces este mi tope como 255, ¿sí? Y este pues mi cero como tal. Y puedo entonces tener de 0 a 255 como tal, pero con un punto de referencia de 1 voltio, ¿sí? Y entonces él va a tener, por así decirlo, 1 voltio dividido 256 casillas, que les va a dar entonces prácticamente pues, 0.0039. Si hacemos esto, pues de forma particular serían 3.9 milivoltios, ¿sí? O 4 milivoltios si fuera el caso. Si hacen esto con un tipo binario como variable, también está el tipo palabra, que ese es del doble, de 16, pero dependerá en realidad de lo que es el modelo y la constitución interna de ese conversor analógico digital. Y luego de eso, pues hay algunas otras cosas pues que se deben de tomar en cuenta, que es pues, la resolución, la exactitud, márgenes de error, algunos otros que son los offset, que es el valor de salida obtenido cuando el valor de entrada es nula o una desconexión como tal o un valor cero como tierra, ¿sí? Algunas otras cuestiones que son de uso genérico de pues la mayor cantidad de conversores analógicos que hay en el mercado, ¿sí? Vamos a solo con esto. Dependerá en realidad de qué es lo que ustedes estén trabajando en su momento, poder ampliar o no ese abanico de lectura o de hacer algún cambio de configuración particular. El conversor analógico digital, pues en su momento, fuera de los procesos de diseño y de lo que es, pues, sus 5 o 6 pasos de proceso de asignación de código, el hardware demarca en realidad el éxito o el fracaso como tal de las lecturas y de la confiabilidad que puede tener, ¿sí? El circuito puede estar pues propenso a cambios de voltaje, capacitancias parásitas, estática, magnetismo en algunos casos, incluso considerar todavía un proceso de pérdida de señal por transmisión en cables y algunas otras cosas, que pues depende qué es lo que estén haciendo y las distancias que estén tomando, pueden hacer una referencia y una serie de pruebas para poder tener de forma más precisa y confiable los valores de lectura, de asignación y de transmisión de los datos como tal. Pero eso dependerá en realidad de la aplicación. El microcontrolador tiene para sus entradas y salidas digitales, dependiendo del modelo, pues un valor tiene X cantidad de ADC y también tiene un DAC. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que es un conversor digital analógico que les permite entonces correr, por así decirlo, una tabla, ¿sí? Y ustedes generar entonces a la salida un cambio analógico para transmitir, pues, no sé, o replicar algún reporte ¿qué les digo yo? Del comportamiento de un sismógrafo, bueno, la variable de temperatura no es tan aplicativa para ese proceso, pero pueden hacer incluso esto
Si se dan cuenta, pues como estamos transformando de digital a analógico, aquí ustedes tienen un valor de voltaje variable. Podrían utilizar luces RGB para hacer los cambios de colores, etcétera, como tal. Pero dentro de toda esa gama particular, entonces tenemos para las salidas analógicas y las entradas analógicas. Tenemos el Touch 16, el RID ADC, el RID ADC10, el RID Temp, que es de temperatura, da las 18B20 para 12 bits como tal, y algunas otras cosas que me permiten entonces configurar el ¿cómo se llama? El conversor analógico digital. Dependiendo en realidad del modelo, ustedes tienen acceso o no a algunas de estas opciones como tal. Pues, aplicación de sintaxis, pues, la característica es que entre más nuevo el microcontrolador, más opciones de programación tiene. Lastimosamente, nosotros estamos restringidos en algunas cosas particulares. ¿Sí? Tenemos entonces el de 10 canales que se puede utilizar para un tipo palabra y está pues designado para estos modelos precisos, ¿sí? Algunos otros pues tendrán algunas otras características del RIP-TEM, pero siguen más o menos el mismo lineamiento. Solo que pues en el caso particular del RIP-TEM como tal, está designado entonces para lecturas de sensor de una sola línea de comunicación o de transmisión de una sola línea, que le permite entonces setear pues el canal de comunicación y obtener un dato, ¿sí? Binario de lo que está pasando dentro del sensor. Entonces es como la parte de un sensor digital lineal que les permite tener un dato sin hacer una aproximación o algo. Y la configuración del ADC, pues puede ser pues con voltaje de referencia externo positivo, ya sea que lo quieran hacer con un nivel de voltaje interno o externo según el modelo. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver que es pues una referencia externa y algunas otras características como tal, pero lo tienen los modelos M2 y X2 como tal, ya asignado entonces a los puntos de referencia que requiere el microcontrolador. ¿A qué se refiere esto en particular? Ustedes tienen el microcontrolador y a ese pin le van a poner entonces una fuente, ¿sí? De 1 voltio. Pero esa fuente de 1 voltio no puede ser 1.1 y que esté cambiando al 3 y que esté entonces llegando a los 9, a los 96 como tal. Ese nivel de referencia se toma siempre para las lecturas y afecta en realidad pues el desempeño de la edad que tiene como referencia. Pues al final, cuando hacemos una conversión analógica digital, sin un seteo de configuración, sin un pin de referencia, sin nada como tal, él va dentro de sí mismo y toma el voltaje de referencia que tiene asignado, ¿sí? Con ese voltaje de referencia, que es súper preciso, él puede hacer entonces la asignación. ¿Se recuerdan entonces del error de la asignación como tal, de esa ponderación de más menos medio bit? Pues es eso mismo. Si yo fuera el caso, no tengo un nivel de voltaje de referencia confiable, esto va a ser una cuestión así como un error garrafal, ¿va? Pero siempre hay técnicas y algunos otros métodos que me permiten entonces tener esa sensibilidad a los cambios y esa fiabilidad del voltaje para evitar ese tipo de procesos erróneos de referencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Yo tengo aquí lo que es un programa súper básico para el X2. Lo estoy haciendo con if porque en realidad le estoy asignando intervalos. El case en su momento para la versión del microcontrolador que nosotros tenemos
no hace no lo reconoce para lo que son márgenes, sino que el select case sí aparece y está constituido dentro de lo que es el número de parte, pero los limitantes son pues que son de uso puntual. Con eso entonces, yo lo voy a hacer con pues el proceso del if, que es burdo, yo lo sé, perdón. Pero es una referencia confiable a la parte de lo que es entonces anidar los procesos de comparación de la variable. Y tengo entonces que B0 es mayor, menor o igual o algo específicamente que yo desea incluir en el proceso. El 18X entonces tiene esto. Estos dos de acá no están referidos como conversores analógicos digitales. Entonces solo tenemos tres. Yo voy a leer entonces, ¿sí?, el conversor analógico digital 1 y voy a asignar entonces lo que tenga y lo voy a guardar entonces a la B0 como tal. Con eso entonces yo puedo hacer los cambios acá. Lo voy a poner 0. Voy a chequear acá el código. Lo voy a simular. Voy a dar un break y entonces aquí puedo simular paso por paso y ver la comparación en la que él va a entrar. Tengo entonces que tiene hasta el 25, le voy a poner 30, le voy a dar siguiente paso, compara, no cumple, con este sí, y así sucesivamente puedo designarle un proceso de comparación, ya sea con if, con select case o lo que yo desee esencialmente como programador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues en teoría, cuando nosotros diseñamos, hay algunos transductores, sensores y algunas otras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para asignar entonces el valor de resistencia y algunas otras cosas particulares de estos dichos transductores. Yo aquí tengo entonces ya el programa, ya lo tengo asignado y todo. Ya canalicé un solo display, solo un solo display me interesa. Y yo lo estoy refiriendo entonces aquí a hacer. Voy a ir subiendo la temperatura, ¿sí? ¿Sí? Hay una cosa particular de esto. Cuando yo no juego bien con mis datos, ¿sí?, ¿a qué me refiero yo con esto? Si se dan cuenta, yo ya estoy sobrepasando los límites de lo que es el componente. Esto pues me da de sí como tal. Y no tengo un cambio pues relativamente adecuado a lo que es el proceso que yo esperaría. Este es un KTY 81 y el KTY 81 hay de diferentes versiones, modelos y algunas otras cosas particulares y se mueve entonces en la unidad de ohmios. Yo puedo esperar entonces si es un KTY 81, pues buscar en esta parte de acá alguna de las referencias y dice entonces que los valores mínimos son de 990 a 1010 ohmios como unidad. Yo tengo aquí una resistencia de 10K, ¿sí? Perdón. Tengo una resistencia de 10K que de hecho pues cambié en su momento antes de iniciar la simulación. La cambié para poderles explicar esa parte.
bajan la hoja de especificaciones porque no sabemos cómo va a trabajar el transductor ni qué valores de referencia de resistencia tiene. Entonces ahí él dice que más o menos está pasando de 990 a 1012 ohmios, 1100 ohmios o XY cosas. Yo voy a pegarme lo más posible, ¿sí?, a ese valor para tener entonces un divisor de voltaje. El divisor de voltaje me va a permitir entonces dividir en esas dos resistencias los niveles de voltaje que se le asignen, léase los 5 voltios que tengo ahorita alimentados. Pero fuera de ese contexto, permítanme, voy a bajar todo esto. Hasta menos 55. Y lo tengo entonces en un K. Lo tengo acá y tengo un valor de 3, ¿sí? Tengo 1.60 y algo de voltios. Conforme yo vaya a ir aumentando, él va a ir cambiando, ¿sí?, hasta llegar entonces a un valor 4, a un valor 5, a un valor 6 y hasta el 9 en realidad, que es lo que se considera en su momento, ¿sí? Este valor de acá, de lo que yo estoy cambiando acá, depende directamente entonces de lo que son los valores de resistencia del transductor y de ese juego de la resistencia que tengo arriba. Hay algunas otras formas de hacerlo, pero pues en forma general. Yo tengo aquí entonces la asignación de lo que es el RIT ADC y la comparación. Este intervalo que está acá, perdón, lo voy a marcar en el otro mejor para que se vea mejor. Este intervalo que está acá, yo lo designé. Lo designé, la verdad, solo por molestar, solo tomé los valores y para poderlos dividir en algún momento, casi en una forma equitativa. Pero estos valores pueden ir de uno en uno, pueden ir de dos en dos, pueden ir, bueno, el primer margen va de 0 a 25, el segundo de 26 a 30, y así sucesivamente. ¿Por qué se da este tipo de fenómeno como tal? ¿Por qué les estoy diciendo yo que se puede hacer así también? Pues en su momento, cuando ustedes quieran en algún momento hacer una experimentación, lo más seguro es que tengan una curva de salida. Esa curva de salida en su momento, ¿sí?, se puede desviar X cantidad de veces si no es ¿cómo se llama?, forma lineal de trabajar, por así decirlo. Entonces ustedes cuando quieran en su momento linealizar esto, ¿eh?, no se va a poder. Literalmente se van a tener que ir pegando a las curvas. ¿Cómo se van a ir pegando a las curvas? Pues con el case, ¿sí? Yo tengo aquí el número exacto que quiero desplegar en temperatura o algo. Yo puedo tomar ese valor de la curva, ¿sí?, por así decirlo, y hacerle la medición y todo. Y quiero hacer entonces lo siguiente. Puedo hacer un proceso de linealización matemático y me puedo basar en MATLAB, me puedo basar en cualquier programa y meto las tablas de las lecturas y todo. Puedo sacar una ecuación, puedo pues aproximarme o sacar un polinomio grado X, como ustedes quieran trabajarlo. Lo puedo hacer pues con una programación de tabla o algo, para que entonces de lo que yo estoy leyendo, ¿sí?, mi conversor analógico digital se pegue lo más que se pueda a un valor de ecuación y yo pueda generar entonces
una ecuación de la siguiente forma, que es el valor de ADC más 2 por el ADC menos 31, por así decirlo. Y esta es una ecuación que yo saqué en una forma X o Y, ¿sí? Una tendencia, por así decirlo. Pero no siempre se da eso. Entonces, en algunos casos, yo necesito sacar una escala. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Bueno, esta es la curva. Este dato sirve entonces para 0 grados. Este dato sirve para 5 grados. Este dato entonces para 6, para 7, para 8, para 9 y este casi está en la recta. Concuerda entonces mi valor del ADC con el 10 grados y con el 10 del ADC. Entonces hacen match. Yo puedo hacer entonces un select case puntual acá y una igualación en esta parte. Y en algunos otros casos, por así decirlo, esa curva, solo voy a borrar esto. Imaginemos entonces algo un poco diferente. Aquí tengo mis primeros datos, ¿sí? Y de ahí hay una línea completamente recta, ¿sí? Y yo puedo hacer esos procesos, esto con un if o con un case, ¿sí? Y aquí puedo trazar a partir de este dato, igual con el select case, pero en una ecuación como tal. La parte de lo que es el trabajo con el ADC es mucho prueba y error, instrumentación y algunas otras cosas que se tienen que ir replicando con el tiempo conforme ustedes trabajan. Por eso es que en este sentido particular, pues sería de colocar entonces otra resistencia, ya sea un potenciómetro, un amplificador operacional, tal vez un desplazador de señal, un restador, algo que les permite entonces ajustar y linealizar el proceso. Pero eso depende si lo quieren hacer con un poco de hardware, con mucho software, de lo que es programa, o pueden jugar con ambas partes, ¿sí? Para lo que es el proceso de la pues, lectura del conversor analógico digital, el proyecto sí requiere una conversión analógica digital relativa, ¿sí? Porque ustedes pueden colocar entonces en su defecto, hay una instrucción, ¿sí? Que se llama RIP temp. El RIP temp es un sensor, ¿sí? Lineal de temperatura, que es el Dallas 18B20, ¿sí? Si ustedes, pues, en su momento tienen oportunidad de verlo físicamente, lastimosamente por lo mismo de la pandemia, pues no tenemos la oportunidad de integrarlo como tal. Tenemos entonces, perdón, voltaje, tierra y lo que es la señal out, ¿sí? Y de ahí necesitamos entonces una resistencia a positivo y la salida de los datos como tal. Y aquí entonces va a transmitir a una sola línea los datos que ustedes requieren. Y el microcontrolador interpreta esos datos y les da una salida entonces digital, 30 grados centígrados como tal. Si él está aquí expuesto a 30 grados, les puede dar 30, 31 o 29 como tal. En el caso pues, preciso, 0.5 perdón, grados de margen de error como tal, ¿sí? Pero pues el micro puede trabajar los decimales y todo si ustedes lo desean como tal, haciendo proceso, hacer un proceso de interpretación, ¿sí? Pero sí lo pueden desplegar como tal. Esto es lo que ustedes deben de hacer en teoría, ¿sí? Pueden hacerlo con un termistor, ¿sí? O lo pueden hacer con el Dallas 18B20, ¿sí? Lo deben de colocar entonces a un multiplexor, ¿sí?
a un lector como tal, ¿sí? Entonces imaginemos que tenemos prácticamente 10 acá, ¿sí? Como líneas n de acá y la selección, ¿sí? La selección de igual forma ustedes la pueden controlar, ¿sí? Con líneas de comunicación a esto, a la CS, y pueden seleccionar entonces cuál de todos esos leer, sacar el valor promedio de la suma de esos 10 datos con un for, ¿sí? Y enviar entonces el dato particular. Si lo hacen con un termistor, van a estar obligados entonces a utilizar conversión analógica digital. Si lo hacen 18B20, perdón, ¿sí? Esto entonces es RIPTEMP. Si lo hacen con un termistor, es RIT ADC. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No dije ninguna. ¿No? ¿Seguros? No, de momento, ingeniero. Cuando, pues físicamente lo estamos diseñando, el Dallas 18B20, o sea, si ustedes lo buscan en el Proteus, este es un termistor, ¿sí? El termistor tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿sí? Pero, pues, si fuera el caso, pues, solo creo que ya tenía el Dallas 18 acá. Permítanme. No, no lo tengo. Si ustedes pues hacen la sustitución o algo, lo único que va a cambiar es que de aquí para acá deben de colocar una resistencia de 4.7 para poder hacer pues el proceso del acoplamiento como tal. Ya saca en realidad un dato. Vamos a ver si me lo recibe como tal y no tenemos un problema con algo específicamente de acá. Algunas opciones no están así como que integradas aquí. Vamos a ver. Así. Entonces aquí pueden hacer los cambios, ¿sí? Lo único es que aquí no había especificado yo los intervalos, ¿sí? Recuerden que en este dato particular, ¿sí? Yo ya tengo el margen de 0 a 25, ¿sí? Entonces, si fuera el caso, vamos a poner 0 a 1, 2, bueno, aquí ya pueden hacer un select case, de hecho. Vamos a ponerle de 0 a 5, de 5 a 6 a 10. Bueno, vamos a poner de 5 en 5 mejor. Solo para tener un cambio. 5,
10, 15, 16 a 20. 21, 25. Entonces vamos a hacer esos pequeños cambios. 26. No. A ver. Sí. Y ahí ya van cambiando pues los datos que ustedes pues desean implementar, por así decirlo. La parte de la multiplexación, sí, es algo que tienen que investigar. El conversor analógico digital, pues es de hecho útil. Pero te soy honesto, no es tan viable hacer la lectura de la temperatura con un conversor analógico digital, porque entonces, si fuera el caso, yo me tendría que buscar, por así decirlo, así como esta, la hoja de especificaciones de esto. Con esa hoja de especificaciones, entonces, yo puedo ver cuáles son los márgenes. Vamos a ver si este tiene una curva acá. Entonces, aquí tenemos la de corriente. Hay unas curvas de salida de acá. Bueno, este no lo trae. Pero algunos de los dispositivos que pues venden actualmente te dice, mira, esta es la curva de salida del dispositivo. Y como es un termistor, aquí ya sabes entonces que es 1.2 voltios. Ese 1.2 voltios lo convertís a numérico del ADC y ya sabes qué es lo que tenés que comparar directamente en la subrutina y qué es lo que tenés que sacar como dato en temperatura. Entonces haces una asignación como tablas. Pero el RipTemp era algo que pues es sencillo de investigar para poder hacer una lectura de temperatura. Es una instrucción que ya está implementada en el microcontrolador y que pues solo hay que buscar la forma de integrar 10 sensores como tal, ¿sí? Hay algunos sensores de transmisión de una sola línea que son compatibles, así como los protocolos del I cuadrado C, a colocar a más de uno en ese mismo bus de datos, ¿sí? Hay que investigar un poquito, no se los puedo dar todo, pero la implementación práctica básica es esta, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Ahorita vamos a discutir el tiempo, ¿sí? No se me ha olvidado. De momento no, ingeniero, creo que ahí está bien. Va. Vean pues, ¿dónde tengo esto? Aquí está. En su momento, habíamos platicado de lo que era el margen de tiempo. Hoy tenemos una pequeña actividad, ¿sí? Para que la puedan responder. Se termina mañana, así que no hay prisa, ¿va ustedes? ¿Sí? ¿Dónde está el módulo práctico? Aquí está. Entonces, lo habíamos dejado hasta el 16 de octubre, ¿sí? No sé qué piensan, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo siento que sí, ya, sí es buen tiempo, la verdad. Va. Ya con lo que les di, solo me falta que puedan investigar y acoplar algo ahí que les permita hacerlo, ¿sí? Entonces, si quieren, dejémoslo por hoy acá, entonces, si no tienen ninguna duda. El cambio del tiempo ya lo habíamos hecho hace rato, pero igual les rectifico, es para que tengan todavía, pues, suficiente tiempo. Es domingo, último día de entrega. Yo sé que
Miren, es difícil, son semanas difíciles en algunos casos en los trabajos y es algunas veces que tienen que sacrificar más de algo para poder hacer tareas y algunas otras cosas. Entonces, la flexibilidad como catedrático, ustedes saben que yo la tengo muy en pro del estudiante para que pues, puedan hacer las cosas bien. O si falla en algún punto, pues haberle dado todas las ventajas necesarias para que pues incluso bajo esa falla pueda aprender algo, ¿sí? Entonces, ahorita está destinado entonces para el domingo 16. Ahorita ya diluimos bastante lo que es el programa en algunas secciones particulares que les van a ayudar bastante. No les puedo dar todo por completo, pero ya es una cuestión pues que dentro de los integrantes deben de ir pues analizando y pensando qué es lo que pueden hacer. Y si ustedes me dicen es que no conseguimos un conversor, perdón, no pudimos utilizar un multiplexor, pero lo hicimos con una serie de contactos inteligentes que se manejan con un contador y ustedes hagan todo lo posible, ¿sí? Hagan todo lo posible por hacer algo que sea funcional. Si me dicen, mire, hicimos esto y trabajan así, así, quiero ver qué soluciones particulares hay, porque de hecho esto lo pueden hacer con un selector como tal, pueden integrar. Incluso si no lo pueden integrar, hicieron alguna otra cosa particular con un juego de sensores, porque solo 3 pueden conectar o algo, o dijeron, bueno, son 6 o X, Y cosas las que pudimos conectar, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, inténtenlo, y cualquier cosa me dicen. Por el momento es todo por hoy. Recuérdense que tenemos una actividad que ya asigné acá. Antes de que se me olvide, perdón. No sé si me va a funcionar que se les pegue todo. Vamos a ver hasta dónde llega. Hasta el... lo voy a pasar mejor. Inge, tal vez podría pasarlo en WhatsApp para que se vaya todo de una vez. Sí, si quieren. Se los voy a pasar por WhatsApp entonces, para que lo tengan en el grupo. Por hoy entonces vendría a ser todo. Recuérdense de hacer la actividad. Si no lo pueden hacer hoy, pues si quieren descansar o algo, está bien. Está todavía abierta para el día de mañana. No, eso no vayan a tener pena. Concéntrense en cómo se llama, en lo del proyecto, porfa. Y cualquier cosa, pues me avisan. Gracias, ingeniero. Bueno, Gracias. felices todos. Gracias, Inge. Feliz día. Feliz día. Gracias, Inge. Feliz día. Feliz día. Gracias.